El melanoma es una neoplasia maligna de la piel que se origina a partir de células especializadas llamadas melanocitos, que son las encargadas de producir melanina, el pigmento que da color a nuestra piel. Aunque representa aproximadamente el 5% de todos los cánceres de piel, el melanoma es una de las formas más agresivas y potencialmente mortales. Generalmente aparece en adultos jóvenes, con un rango de edad típico entre los 20 y 50 años, y se presenta con mayor frecuencia en personas de piel clara, especialmente aquellas con fenotipo Fitzpatrick tipo I o segundo, que son más susceptibles al daño solar. Desde el punto de vista etiológico, el melanoma se produce por alteraciones genéticas en los melanocitos. Y uno de los principales desencadenantes es la exposición aguda, intensa e intermitente a la radiación ultravioleta, UV. A diferencia de otros cánceres de piel, como el carcinoma espinocelular, el cual se asocia con una exposición acumulativa al sol. Entre los factores genéticos más importantes implicados se encuentran mutaciones en genes como CDKN2, CDK4, RB1 y PTEN, MMAQ1. Además, tener antecedentes personales o familiares de melanoma aumenta significativamente el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Otros factores predisponentes incluyen el tipo de piel más claro, la inmunosupresión, como en personas con VIH o receptores de trasplantes, y la presencia de lesiones precursoras, como los nevos congénitos grandes, los nevos displásicos y los nevos melanocíticos múltiples o atípicos. Se estima que alrededor del 25% de los pacientes con melanoma presentan una lesión previa de este tipo. La fisiopatología del melanoma se basa en la transformación maligna de los melanocitos, que son células derivadas de la cresta neural durante el desarrollo embrionario. Estas migran a diversas estructuras, incluyendo la epidermis, la uvea ocular, las meninges y mucosas. En la piel se localizan principalmente en la capa basal de la epidermis y en la unión dermoepidérmica. Los melanomas pueden surgir sobre una lesión preexistente o en piel aparentemente sana. El factor más determinante en su aparición es la radiación solar aguda, especialmente la ultravioleta. El sol emite tres tipos principales de rayos UV. UVC, que no llega a la superficie terrestre gracias a la protección de la capa de ozono. UVA, que penetra profundamente hasta la dermis y está relacionado con el fotoenvejecimiento. UVB, que afecta principalmente la epidermis, donde se encuentran los queratinocitos y melanocitos. Es este tipo de radiación el que tiene el mayor potencial carcinogénico, siendo responsable de la mayoría de las alteraciones cutáneas malignas. Su pico de intensidad se da entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. La exposición a UVB puede generar mutaciones en el ADN de los melanocitos mediante varios mecanismos: la formación de dímeros de timina-timina, la supresión del sistema inmunológico cutáneo y la producción de radicales libres. Estas alteraciones provocan que los melanocitos se multipliquen de forma descontrolada. El desarrollo del melanoma sigue generalmente dos fases. Una fase de crecimiento radial en la cual las células tumorales se extienden superficialmente sobre la piel. Esta etapa suele tener un buen pronóstico si se detecta y trata a tiempo. Posteriormente, puede progresar a una fase de crecimiento vertical, en la que las células malignas invaden capas más profundas de la piel, con mayor riesgo de diseminación metastásica y un pronóstico más desfavorable. Manifestaciones clínicas del melanoma. El melanoma, en sus fases iniciales, suele manifestarse como un cambio evidente en la forma, tamaño o color de un nevo preexistente. También puede presentarse como una nueva lesión pigmentada, más oscura que las habituales, que aparece en cualquier parte del cuerpo. A medida que la enfermedad progresa,
Estas lesiones pueden presentar síntomas adicionales como prurito, ulceración o incluso sangrado. Existen distintos subtipos clínicos de melanoma y cada uno tiende a ubicarse en zonas características del cuerpo y a presentar formas particulares. El tipo más frecuente es el melanoma extensivo superficial, que representa aproximadamente el 70% de los casos. Se localiza con mayor frecuencia en las piernas en mujeres y en el dorso superior en hombres. Estas lesiones suelen ser máculas pigmentadas o placas ligeramente elevadas, con bordes irregulares y una combinación de colores. Por otro lado, el melanoma nodular constituye el 15% de los casos y se considera una forma más agresiva. Tiende a localizarse en el tronco, cabeza o cuello y se manifiesta como un nódulo o pápula de color negro azulado, aunque en ocasiones puede ser amelanótico, sin pigmentación. Su crecimiento es predominantemente vertical, lo que le confiere un peor pronóstico. Otro subtipo importante es el melanoma lentiginoso acral, responsable del 10% de los casos. Es más común en personas de raza negra y asiática y se localiza en palmas, plantas y debajo de las uñas. Suele presentarse como una lesión plana de bordes irregulares y coloración marrón o negra, que puede acompañarse de pápulas o nódulos. El melanoma lentigo maligno, que representa cerca del 5% de los casos, es típico de personas mayores y se encuentra generalmente en áreas fotoexpuestas como la cara. Su evolución es más lenta, con un crecimiento radial prolongado, y suele comenzar como una mácula con bordes irregulares. Metástasis. El melanoma tiene una alta capacidad de diseminación. Las metástasis más frecuentes ocurren en la piel, 42,50 y 7%, seguidas por los pulmones, 18,36%, hígado, 14,20% y cerebro. La vía principal de diseminación es cutánea, seguida por la vía linfática y, finalmente, la hematógena. Diagnóstico. El abordaje diagnóstico inicia con una anamnesis detallada y un examen físico completo de la piel, apoyado en la dermatoscopia. Durante este examen se aplica el mnemónico ABCDE para identificar lesiones sospechosas, A de asimetría, B de bordes irregulares, C de color variado, D de diámetro mayor de 6 milímetros, E de evolución clínica. Toda lesión sospechosa debe someterse a una biopsia. La más recomendable es la biopsia excisional, en la que se reseca toda la lesión con márgenes de 1 a 3 milímetros, incluyendo tejido hasta el panículo adiposo, ya que el espesor vertical del tumor es crucial para el pronóstico y tratamiento. En lesiones grandes o ubicadas en zonas anatómicamente complejas, se opta por una biopsia incisional de la parte más sospechosa. En miembros, esta debe hacerse en sentido longitudinal. Linfonodo centinela. Un concepto clave en el abordaje del melanoma es el del linfonodo centinela, el primer ganglio linfático que recibe el drenaje de la zona afectada. Su análisis permite detectar precozmente metástasis regionales. Se indica su búsqueda en los siguientes escenarios. Cuando el espesor, según Breslow, es mayor a 0, 76 milímetros sin evidencia de metástasis, si el espesor es menor, pero existe ulceración, mitosis o regresión, en casos con Breslow, mayor a 4 milímetros, no se realiza la búsqueda porque se asume positividad, procediéndose directamente a la linfadenectomía. El procedimiento se inicia con una linfocintigrafía preoperatoria y en quirófano se inyecta un marcador azul radioactivo en la lesión. Luego, con una sonda gamma, se localiza el linfonodo, el cual se reseca para estudio histológico. Linfadenectomía. La linfadenectomía se reserva para pacientes con linfonodo centinela positivo,
linfonodos palpables o lesiones con espesor mayor a 4 milímetros. Aunque no mejora la supervivencia global, sí reduce el riesgo de recurrencia local. Clasificación de Breslow y Clark. Existen dos sistemas principales para evaluar el grado de invasión del melanoma. La clasificación de Breslow se basa en el espesor del tumor medido en milímetros. Estadio primero, 0, 70 y 6 milímetros. Estadio segunda, 0, 70 y 6. 1, 5 milímetros. Estadio tercero, 1, 5, 4 milímetros. Estadio cuarto, 4. La clasificación de Clark, por su parte, evalúa el nivel de invasión anatómica. Nivel primero, in situ, intraepidérmico. Nivel segundo, afecta la dermis papilar superior. Nivel tercero, infiltra completamente la dermis papilar. Nivel 4, alcanza la dermis reticular. Nivel quinto, llega hasta la hipodermis. Ambas clasificaciones son fundamentales para orientar el tratamiento, determinar el pronóstico y establecer el seguimiento del paciente. En la práctica clínica, se utilizan varios términos específicos para describir manifestaciones relacionadas con el melanoma. Uno de ellos es la metástasis en tránsito, que se refiere a cualquier lesión cutánea o subcutánea que aparece a más de 2 centímetros de la lesión primaria, pero que permanece dentro de la misma región de drenaje linfático. Estas lesiones se clasifican como N2 en el sistema TNM. Otra entidad es la lesión satélite, que se localiza a menos de 2 centímetros de la lesión primaria y representa una extensión intralinfática del tumor. Además, se habla de recurrencia local cuando una lesión reaparece hasta 12 m de distancia del sitio original que ya había sido resecado con márgenes quirúrgicos adecuados. Para establecer el tratamiento más adecuado, es fundamental la estadificación, que se basa en el sistema TNM propuesto por la American Joint Commission on Cancer. Este sistema evalúa 3 componentes: el tumor primario, T, la afectación de linfonodos, NOES, y la presencia de metástasis a distancia, ME. Además, se consideran factores adicionales como el índice mitótico número de células tumorales en división en un área específica y la presencia de úlcera, que corresponde a una pérdida de continuidad en la superficie del tumor. La agrupación de los estadios, según estos parámetros, permite clasificar la enfermedad desde el estadio 0 hasta el cuarto. Por ejemplo, el estadio 0 corresponde al melanoma in situ, TIS, N0, M0, mientras que el estadio cuarto implica metástasis a distancia, independientemente del tamaño tumoral, o la afectación ganglionar. A medida que avanza el estadio, también se amplía la necesidad de estudios complementarios. Para pacientes en estadios primero o segundo, sin ulceración y con un índice de Breslow menor a 4 milímetros, suelen indicarse estudios básicos como una radiografía de tórax y pruebas de función hepática. Sin embargo, cuando el espesor tumoral supera los 4 milímetros o se identifica ulceración, se suman estudios como hemograma, LDH, lactato deshidrogenasa y tomografía computada, TC, de tórax, abdomen y pelvis. En los estadios tercero y cuarto, en los que ya existe compromiso ganglionar o metástasis, se agregan estudios más avanzados como resonancia magnética, RMN, de cráneo y PET-CT, especialmente en pacientes con síntomas neurológicos o riesgo elevado de diseminación. Los exámenes de laboratorio suelen ser inespecíficos, aunque la LDH puede estar elevada en el contexto de enfermedad metastásica, funcionando como marcador indirecto de progresión tumoral.
Entre las complicaciones más relevantes se encuentran la invasión tisular local y la diseminación metastásica, esta última asociada a una sobrevida media de apenas 6 a 9 meses tras el diagnóstico en casos avanzados. Además, debido a su relación con la exposición solar, es común que los pacientes presenten otras patologías dermatológicas concomitantes, tanto benignas como malignas. Es importante considerar los diagnósticos diferenciales en la evaluación de lesiones pigmentadas sospechosas. Entre ellos destacan los nevos, la queratosis seborreica, el carcinoma vasocelular pigmentado, la queratosis actínica pigmentada, el dermatofibroma pigmentado, el lentigo solar, hemorragias subcórneas, hemangiomas y también algunas patologías oncológicas como la micosis fungoide. Finalmente, el pronóstico del melanoma depende en gran medida de la profundidad de la lesión, según el índice de Breslow. Una profundidad menor a 1 milímetro se asocia con una sobrevida a 5 años del 90 y 5 al 100%. Esta tasa disminuye progresivamente con el aumento del espesor tumoral. Entre 1 y 2 milímetros, la sobrevida es del 80 al 96%. Entre 2, 1 y 4 milímetros, del 60 al 70 y 5%. Y en tumores mayores de 4 milímetros, la sobrevida se reduce al 50%. Algunos factores se asocian a un peor pronóstico, como un índice de Breslow elevado, el sexo masculino, la edad avanzada y la localización axial, especialmente en el tronco. Tratamiento del melanoma cutáneo. Enfoque general y específico. El pilar fundamental en el manejo del melanoma es la prevención, especialmente porque este tipo de cáncer de piel se asocia principalmente a una exposición solar crónica y prolongada, generalmente acumulada a lo largo de 30 a 50 años. Por ello, se debe recomendar el uso sistemático de protector solar con un factor de protección solar FPS de al menos 30, incluso en días nublados o en interiores con alta exposición a luz solar indirecta. El tratamiento específico del melanoma depende del estadio clínico, determinado mediante el sistema TNM, que evalúa el tamaño y profundidad del tumor, el compromiso ganglionar y la presencia o ausencia de metástasis. Manejo quirúrgico. Según la profundidad del tumor, una regla práctica muy útil y frecuentemente evaluada en exámenes clínicos es la que define el margen quirúrgico necesario según el grosor del tumor, expresado en milímetros, índice de Breslow. Para melanomas in situ se recomienda un margen de resección de 0,5 a 1 cm. Si el grosor es de 1 mm o menos, se indica un margen de 1 cm. Cuando el tumor tiene entre 1 y 2 milímetros de espesor, se requiere una resección con margen de 2 centímetros. Si el espesor es mayor a 2 milímetros, también se emplean márgenes de 2 centímetros o más, según la extensión. Evaluación del ganglio centinela. Un paso clave en el estadiaje y pronóstico es la evaluación del ganglio centinela, que es el primer ganglio linfático al que drena la región tumoral. Este ganglio suele ser el primer sitio de diseminación metastásica, lo que lo convierte en un marcador clave en la evolución de la enfermedad. Se indica su estudio en los siguientes casos: melanomas con un Breslow mayor a 0, 70 y 6 milímetros sin evidencia de metástasis. Tumores con espesor menor a 0, 70 y 6 milímetros, pero con ulceración, mitosis activas o regresión tumoral. En tumores con Breslow mayor a 4 milímetros, no se realiza esta evaluación, ya que se considera que el ganglio está afectado, por lo que se indica linfadenectomía directa. ¿Cómo se estudia el ganglio centinela? Antes de la cirugía, se realiza una linfocintigrafía para mapear el drenaje linfático.
Luego, en el acto quirúrgico, se inyecta una sustancia radioactiva azul patente en la lesión primaria y, con ayuda de un gamma probe, se localiza el ganglio centinela que posteriormente se biopsia. Linfadenectomía y tratamiento adyuvante. Si la biopsia del ganglio centinela es positiva, si el ganglio es clínicamente palpable, o si el índice de Breslow supera los 4 milímetros, se procede con una linfadenectomía, es decir, la resección quirúrgica de los ganglios regionales comprometidos. Aunque la linfadenectomía no mejora la sobrevida global, su importancia radica en que reduce significativamente el riesgo de recurrencia local. En pacientes con compromiso ganglionar confirmado, el tratamiento se complementa con terapia adyuvante, utilizando fármacos inmunoterapéuticos o dirigidos, tales como inhibidores de PD-1 como nivolumab, del receptor CTLA4 o de la quinasa MAP como trametinib. El tratamiento del melanoma depende del estadio clínico y profundidad de la lesión, siendo clave una correcta planificación quirúrgica y terapéutica para lograr el mejor pronóstico posible. Melanoma in situ. En esta fase inicial, se realiza una exéresis amplia que incluye piel y tejido subcutáneo con márgenes de seguridad de 0,5 centímetros. Este abordaje busca erradicar completamente la lesión sin comprometer tejido innecesario. Estadio primero. Cuando la lesión tiene una profundidad de hasta 1 milímetros, la cirugía debe ser amplia hasta la fascia profunda, con márgenes quirúrgicos de 1 centímetros. Si la profundidad es mayor a 1 milímetros, se conservan los mismos planos quirúrgicos, pero se amplían los márgenes a 2 centímetros. Estadio segundo. En este caso, también se realiza una exéresis amplia que incluye piel, subcutáneo y fascia profunda, con márgenes de 2 cm. Esta profundidad implica un mayor riesgo de diseminación, por lo cual la cirugía debe ser más agresiva. Estadio tercero. Este estadio implica compromiso ganglionar, por lo que el abordaje se intensifica. Se realiza una escisión quirúrgica amplia con márgenes de 2 centímetros, incluyendo fascia profunda. Además, se indica una linfadenectomía regional. En la mayoría de los casos, se requiere terapia adyuvante, siendo una opción común el interferón alfa 2B, que se administra por un año en 2 fases. Inicialmente intravenoso por 4 semanas, seguido de administración subcutánea durante 48 semanas. Es importante recordar el fenómeno de compromiso en tránsito, donde aparecen lesiones en piel o tejido subcutáneo a más de 2 centímetros de la lesión primaria, pero dentro del mismo territorio linfático. Este hallazgo sugiere diseminación locorregional importante, en cuyo caso la linfadenectomía no es suficiente. El tratamiento debe incluir perfusión o infusión aislada del miembro, utilizando melfalán en dosis altas. Perfusión implica calentar el miembro y canular una vena profunda para infundir el fármaco durante 1 hora. Infusión. Se punciona una arteria y una vena, se aísla el miembro con un torniquete y se administra el fármaco en forma más lenta. Radioterapia. La radioterapia no suele formar parte del tratamiento estándar, pero puede ser útil en casos seleccionados: melanoma, lentiginoso, maligno facial, satelitosis o enfermedad recurrente. Márgenes quirúrgicos positivos difíciles de ampliar. Sitios ganglionares resecados con factores de alto riesgo, más de 3 ganglios comprometidos. Ganglios mayores de 3 centímetros. Extravasación capsular. Recurrencia local. Aunque no mejora la sobrevida, disminuye notablemente el riesgo de recurrencia local. Estadio cuarto.
En este estadio ya existe enfermedad metastásica. El tratamiento depende del estado clínico general del paciente y del número de metástasis. Oligometástasis, una o pocas metástasis. Se intenta resección completa de las metástasis. Se aplica el mismo tratamiento local que en el estadio tercero. Si hay recurrencia o no es posible la cirugía, se maneja como plurimetástasis. Plurimetástasis, múltiples metástasis. Se analiza si hay mutación BRAF. Sin mutación, se indica inmunoterapia combinada con anti-PD1 como nivolumab, seguido de ipilimumab con mutación. Se utiliza terapia dirigida con trametinib, GIA1, dabrafenib. Aunque estas terapias están en investigación en algunos países, la única aprobada oficialmente por el Ministerio de Salud de Brasil es la dacarbazina, que se administra cada 21 días. El pronóstico en estos casos es muy reservado, con una sobrevida promedio de 6 a 9 meses, por lo que el enfoque es paliativo. Internación. En general, no se requiere internación hospitalaria para la mayoría de los casos tratados quirúrgicamente. La hospitalización puede ser necesaria en contextos específicos, como complicaciones, terapias complejas o estados avanzados. Seguimiento. El seguimiento es crucial, especialmente luego de la resección completa, debido al riesgo significativo de recidiva. Sin metástasis, tumores, XIAO3, YU2, DEN3, YU2, 1 milímetros. Control cada 3 meses por un año. Luego cada 6, 12 meses, tumores 1 milímetro. Control cada 3 meses por 2 años. Luego cada 6 meses por 3 años. Y finalmente, anual con metástasis. El control debe individualizarse según el caso clínico. No existe consenso sobre estudios específicos para seguimiento, pero frecuentemente se solicitan LDH sérico, radiografía de tórax seriada, si hay ganglios palpables, punción con aguja fina para estudio citológico